Hola, ya estamos nuevamente por acá. Habíamos iniciado a desarrollar nuestro sistema que se llama Signal Sys, ¿verdad? Para leer señales sísmicas, es la primera versión. Esperamos poderla desarrollar más adelante para que pueda sacar o calcular los espectros sísmicos. En este caso, la primera parte solamente vamos a leer la señal y poderla procesar por este medio, ¿verdad? Bueno, habíamos visto que los datos que íbamos a leer corresponden a un archivo que es el Villaflores 95 y un alterno que se llama Villaflores 95-2, ¿no? En este caso, vamos a leer esa señal, ¿no? Y para leer los datos, primero vamos a crear dos vectores. El vector de la señal lo vamos a crear vacío por el momento y el vector del tiempo también se encuentra en este caso vacío, ¿no? Para leer la señal vamos a utilizar el comando for i, estamos inicializando una variable en el rango del número de datos. Eso quiere decir que va a empezar a trabajar desde el dato 0 hasta el dato 33.280, ¿no? En este caso va a empezar con el dato 0 hasta el 3280. Bueno, entonces en ese rango va a estar cambiando el valor de i. Para el primer i, acuérdense que estamos dejando también esta indentación. A ver, borremos las notas anteriores. En este sentido, las borremos. Vamos a darnos cuenta que estamos dejando un espacio en este lugar. Ya creo lo habíamos comentado con anterioridad. Este espacio significa que todo lo que está aquí dentro de este espacio que se llama indentado, todo esto que está en este espacio del indentado, significa que esto está dentro de este bucle, de este ciclo, del ciclo for, ¿sí? Mientras esté la indentación abierta, entonces todas las operaciones corresponden a ¿verdad? Primero va el primer i, va a hacer todas estas operaciones y cuando ya no encuentre nada dentro de su grupo de indentación, regresa y cambia el valor de i. Eso es prácticamente lo que está haciendo, ¿no? Bueno, entonces era importante mencionarlo por si no lo habíamos visto en los videos anteriores o no había yo comentado eso en el video anterior. Bueno, el indentado es importante. Entonces aquí nos preguntamos, ¿hay un vector de tiempo? Si este vector de tiempo es falso, o sea, no existe, aquí vemos otros dos puntos y otro indentado, ¿no? El indentado del if, ¿no? Dice, entonces la aceleración sísmica, si no existe, si no hay vector tiempo, entonces la aceleración sísmica va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual a lo que leas de la hoja en la celda de la posición y más postdat. Este postdat nosotros lo definimos como los datos empiezan en la segunda fila. Entonces, cuando i es igual a 0, porque el primer dato es 0, cuando i vale 0, el postdat 2, entonces el primer dato que lee está en la fila 2. Row es fila. En la fila 2 es el primer dato, ¿sí? Acuérdense que este i va a variar de 0 a 33.280 menos 1, ¿sí? Ahora, la columna es la columna 1. ¿Por qué? Porque no tenemos datos de tiempo, ¿verdad? Entonces va a leer en la columna 1 y ese valor lo va a asignar a ASIS. Ahora, la señal va a ser la misma vector de señal que ya tenemos definido aquí como vacío y a ese le vamos a meter este primer dato que fue leído acá, ¿sí? Prácticamente estamos metiendo este dato dentro de señal mediante una función de NumPy que se llama append, o sea, añadir al final. Al final, como está vacía, pues al final va a meter el primer dato y así va a ir acumulando todos los datos que vaya leyendo. Como en este caso el vector tiempo también no existe, entonces lo vamos a crear
y vamos a ir metiendo este valor que va a ser el valor de i. 0 por el incremento da 0, cuando dé 1 por el incremento, que es 0.2005, aquí lo tenemos, ¿sí? Sería 0.05, cuando sea 2 va a ser 0.01, cuando sea 3, 0.015, etcétera, ¿verdad? Así va a ir aumentando, y esto lo va a ir metiendo también dentro de este vector. Esa es la dinámica. Pero en el caso de que esto no sea falso, entonces va a hacer esto. La misma operación, pero ahora la señal sísmica la va a leer de la columna 2. No de la 1, sino de la columna 2. Y la va a agregar igual que hicimos en este formato de captura, ¿no? Una vez que la agregue, el vector de tiempo también lo va a leer, pero en la columna 1. Va a ser la misma instrucción, pero va a estar leyendo de la columna 1 y esto lo va a ir agregando hacia acá. Entonces hay dos maneras de que podemos leerlo, esta señal sísmica. Bueno, con eso ya llevamos una gran parte. Ya logramos en este caso que nuestro sistemita de lectura de señal sísmica active una hoja de cálculo, la aperture, le permita estar tomando datos de esa hoja de cálculo. También con esta función pueden ustedes escribir dentro de la hoja de cálculo, pero eso es para otros aplicativos que posteriormente podemos tener. Bueno, ahora vamos a prepararnos para desarrollar el gráfico. Y para eso vamos a crear una figura con los ejes, utilizando el comando del matplotlib, de la librería matplotlib. ¿Sí? Vamos a crear en este caso una figura, y en esta figura vamos nosotros vamos a plotear el vector tiempo y el vector señal de color azul. Podemos cambiarle el color, y la etiqueta va a ser de aceleraciones. Vamos a colocar en el eje X el nombre de tiempo, y en el eje Y el A en Gauss, ¿no? Que en este caso es centímetros por segundo al cuadrado. Vamos a activar en este sentido la retícula para que se vea reticulado, y vamos a grabar en este caso el gráfico que nos genere aquí. Lo vamos a grabar con el nombre de Signal PNG. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos hasta aquí prácticamente desarrollado todo nuestro aplicativo. Nos falta ejecutarlo. Para poderlo correr, vamos nosotros aquí a decirle, vamos a reiniciar todo y a correrlo todo. Porque acuérdense que si no, tendríamos que ir corriendo cada celda. A ver, voy a cerrar entonces tendríamos que ejecutar cada celda así, una a una. Pero, ¿por qué no mejor si lo hacemos completo desde acá? Iniciar y correrlo todo. Y empezamos. Y aquí ya está ejecutándose, empieza a leer las señales, son 33,000 datos. Entonces, y aquí está ya. Ya lo tenemos. Como ven, esta es la señal sísmica que estamos leyendo. Dense cuenta, es una señal muy importante, son 400 Gauss, que está más de 400, o sea, es una señal muy fuerte. Si consideramos que normalmente se incrementan hasta 3 veces, 3 por 4, 12, sería como 1200 en una estructura que estaría pudiendo repercutir en ese sentido en el movimiento estructural con una aceleración de 1200 Gauss en la estructura, o sea, más o menos 1.2 veces la aceleración de la gravedad. Eso es muy importante, ¿no? Es una señal muy importante, es un sismo muy importante. Entonces, en este caso, pues bueno, ahora veamos aquí en nuestros archivos, podemos encontrar este archivo que es precisamente nuestra señal que hemos generado, ¿no? Bueno, ya la tenemos archivada. Vamos a poner ahora la señal 2.
Y aquí, para que la podamos distinguir, le voy a poner red, ¿no? Y aquí, en lugar de que lea el sismo de Villaflores, vamos a ponerle que lea el sismo 2. Y aquí, en lugar de true, le vamos a poner false, false, con mayúscula. Ahí está, ok. Y vamos otra vez a correrlo todo. Vamos a correr todo. Ahí está ejecutándose. Hay que esperar que lea los 33.000 datos y aquí la tenemos la señal. Esta es la segunda señal. Vieron que sí lo leyó. Está leyendo en la segunda columna. Ustedes lo pudieron ver. Y por último vamos a ver las gráficas. Aquí está la gráfica de la señal 2 en rojo. Si se dan cuenta, son la misma señal, nada más que leído en dos formatos distintos, ¿verdad? Con esto damos por terminado esta etapa, mini desarrollo de una aplicacióncita en Python. Ven el potencial que tiene el software. Es el Jupyter con Python. Nos vemos.